Buenas tardes, bienvenidos todos nuevamente a esta serie sobre los creadores de un nuevo saber. Ahora vamos a hacer un brevísimo comentario sobre el fundador prácticamente de lo que es el pensamiento complejo. Me refiero a Edgar Morin, que nació en 1921. Nada mejor que empezar con una frase suya que resume muy bien cuál es la postura de su pensamiento filosófico. Dice: somos criaturas del viejo sistema que, sin embargo, queremos ayudar a construir el nuevo sistema. Uno de nuestros programas debe ser nosotros mismos. Bueno, uno podría hacerse el planteamiento, decir, bueno, no es cierto, no somos criaturas del viejo sistema, ya manejamos ordenadores, calculadoras, iPads, iPhones, todo ese tipo de gadgets, ¿sí? No, seguimos siendo criaturas del viejo sistema porque seguimos pensando de una manera tal que vemos el mundo como si no formáramos parte de él, cuando en realidad el mundo real exige nuestra presencia al interior de él, ¿sí? Desvelando poco a poco justamente esa enorme complejidad que implica la naturaleza pensándose a sí misma a través de nuestra psique. Y eso refiriéndome al nivel más elemental. Por eso termina Morin diciendo que nosotros tenemos que considerarnos como una parte fundamental, clave de ese programa. Del programa de una construcción de un nuevo sistema de saber. Porque nadie puede negar la gran cantidad de frutos que ha brindado el pensamiento determinista, incluso el pensamiento reduccionista. Pero la verdad es que ya llegó a sus límites de validez, ya no podemos generar muchísimo más a partir de ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente refinar nuestras matemáticas. Bueno, esa es una forma que se intenta a diario en los institutos de investigación, pero en realidad tendríamos que ir mucho más allá. Tendríamos que cambiar nuestra perspectiva. Vamos a aclarar qué es lo que significa Morin con estas ideas. Para él, la reivindicación del método como el proceder entre la distinción analítica, porque distinguir es justamente separar esto, ¿no? La analiticidad es distinguir la analítica que efectúa el pensamiento y, por otra parte, la unión sintética a la que aspira, ¿sí? Entonces, ese doble juego de distinguir para unir, porque no se puede unir lo que no se ha distinguido previamente, ese es el juego del método. A final de cuentas, es el vaivén entre la abstracción y la realidad, ¿sí? Entonces, para Morin es ahí donde está el quid precisamente de esa nueva epistemología que va a permitir abordar la realidad. Ya desde Descartes con el discurso de la méthode, el discurso del método, después ya a principios del siglo XX con el trabajo sobre las meditaciones cartesianas de Husserl en el ámbito de la fenomenología, se habían fincado dos grandes piedras para construir ese edificio, pero la verdad es que ya había prácticamente pasado al olvido esta cuestión de la metodología como tal, como reflexión filosófica. Morin la retoma. Sí, ciertamente, como veremos en la otra cápsula, con una gran influencia de parte de Stéphane Lupasco, pero Morin es quien le va a dar toda la relevancia que conlleva la idea del método. De hecho, él lo ubica en 6 peldaños, 6 niveles, ¿sí? De escalada epistemológica. En su nivel más bajo, la naturaleza de la naturaleza, es decir, la coseidad, la materia y la energía del cosmos, que son los ladrillos con los que se construye nuestra realidad. Después, el segundo peldaño, que es la vida de la vida, donde esa materia y esa energía cósmicas se han organizado de una manera cuasi milagrosa y definitivamente original para dar pie a este fenómeno que llamamos vida. El tercer peldaño, sobre el conocimiento del conocimiento, ubica el epicentro en la epistemología humana, en donde el trabajo del espíritu nos exige constantemente pasar del saber al conocer, ¿sí? Y el cuarto peldaño se propone de una manera natural como la formulación de las ideas,
una de las metas del método es justamente alcanzar la creación de ideas. Y de aquí va a derivar los últimos dos peldaños, a saber, la humanidad de la humanidad, donde el hombre ya no es una entelequia aislada, sola, sino que está con otros seres humanos, y finalmente la regla que debe, o las reglas que deben regir entre esos seres humanos, que son la ética y la moral. ¿Sí? Aclaro que yo estoy añadiendo la moral, porque para Morin es fundamentalmente la idea de la ética la que está. Yo pienso que su concepción de la ética es lo suficientemente amplia como para permitir, por no decir incluso pedir de alguna manera, como principio, que se lleve esa ética hasta las reglas de relación con los demás, que es lo que llamamos comúnmente la moral. Pues bien, el carácter fractal, ¿sí?, de la episteme de Foucault. Michel Foucault es un filósofo que hace una serie de referencias muy importantes respecto al papel de esta perspectiva, dijéramos que es la dinámica, la lógica dinámica de una época, que es la que nos permite ver las cosas. Por ejemplo, si yo quiero revisar cómo pensaba Cristóbal Colón, no voy a poder hacerlo. Podré tener mucha información sobre Colón, podré saber muchos datos históricos y todo eso me dará una idea. Pero jamás ni yo ni nadie podrá en esta época entrar en la mente de Colón y ver el mundo como él lo veía. Eso es imposible, ¿sí? Bueno, porque precisamente hay un carácter fractal de la episteme, es decir, la lógica no formal de la compleja interacción entre la complejidad del pensamiento, por una parte, y el mundo real, que también él es complejo, ¿sí? Pues bien, para terminar este brevísimo comentario sobre la relevancia del pensamiento moriniano como piedra fundacional del pensamiento complejo, bueno, podemos decir del pensamiento complejo, que es el reemplazo de lo simple, ¿sí?, refiriéndose como simple a todo lo que describe los sistemas cerrados, por lo complejo. Es decir, lo que Prigogine y tantos termodinámicos de los procesos irreversibles han definido como los sistemas abiertos, ¿sí? Un ejemplo realmente magistral con el que Edgar Morin ilustra todos estos principios en movimiento, como hay tantas obras suyas que podrían mencionarse, me gustaría mencionar El mundo moderno y la condición judía, en donde Morin hace una aplicación directa de todos estos conceptos hacia la idea del conflicto entre Israel y Palestina. Es muy interesante porque ahí ve uno exactamente cuán ineludible es esta nueva perspectiva metodológica de Morin, ¿sí? Querer abordar ese problema de la manera clásica nos lleva a lo que ya sabemos todos, es decir, a una incapacidad absoluta para entender y mucho menos resolver menudos retos problemáticos de la conducta humana. Muchas gracias y hasta una próxima cápsula.